Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Edcentra. En esta lista de reproducción es el primer video que tenemos aquí y va a ser la creación de un portafolio comercial. Para que Centra funcione de una manera muy óptima, es necesario que configuremos ciertos aspectos de nuestras cuentas en Meta. Una de ellas es creando un portafolio comercial. Entonces, para nosotros crear un portafolio comercial, lo que nosotros vamos a hacer es buscar aquí Meta for Business y vamos a buscar la opción que dice Meta for Business, formerly Facebook for Business. Vamos a utilizar esta opción. Acá, cuando le den clic, le van a decir que desean iniciar con Facebook. Ya tengo mi cuenta iniciada en Facebook. Y lo que va a proceder es que vamos a crear un portafolio comercial. ¿Ya? En este caso, pues tenemos aquí lo que viene siendo la página de Facebook. Sí, es importante tenerla. Y también una cuenta de Instagram, que para eso necesitamos loguearla. Pero antes de eso, antes de integrarla, cabe resaltar que la cuenta de Instagram debe ser una cuenta profesional o de empresas, ¿ya? Para que pueda funcionar de manera óptima en Centra. Entonces, en un perfil de Facebook común y corriente, usted crea una página dentro de ese perfil y lo que vamos a hacer es añadirla a un portafolio comercial. Un portafolio comercial es algo así como aparece aquí, que ya hemos creado uno para esta persona, para este cliente. Vamos a crear un nuevo portafolio comercial. Entonces le vamos a dar clic aquí y vamos a colocarle un nombre, preferiblemente el nombre de la empresa. Entonces vamos a colocarle aquí Centra. Ahí. Y aquí pues el nombre de la persona que va a estar eh, eh, administrándola. Entonces acá van a colocar un correo electrónico personal en el cual puedan acceder. Entonces sería importante que lo colocasen allí. Una vez creen el portafolio, les aparecerá así. Y lo que vamos a proceder es a ir a la configuración del negocio. Entonces, en la configuración del negocio se verá algo así. Y lo primero que debemos hacer es ir a esta sección que se llama información del negocio. Esta que está aquí. Información del negocio. Nosotros le vamos a dar clic ahí y lo que vamos a hacer es llenar la información de la empresa. Entonces, vamos a llenar toda esta información y le vamos a dar clic aquí en guardar. Si usted no tiene un sitio web, aquí va a colocar la URL de Facebook o el link o URL de su Facebook, de la página, ¿ya? O si no, de la cuenta de Instagram. Entonces, para que sepa de qué le estoy hablando, vamos a ir aquí nuevamente a la página de Facebook. Voy a darle clic aquí para que nos lleve a la página de Facebook y es esto. Puede colocar esto o el sitio web. En caso tal, nosotros tenemos un sitio web. Entonces, voy a volver acá a la configuración del negocio, información del negocio y vamos a proceder a llenar esta información. Entonces, una vez hayamos llenado la información del negocio, también hacemos la información del contacto de perfil. Bien, aquí sí va su número personal, ahí en la información del negocio va el número del negocio. Entonces, aquí lo que vamos a proceder es a invitar a otra persona para que pueda tener también el acceso a la cuenta del portafolio comercial en caso tal de que usted pierda el acceso
a la cuenta de Facebook, pues no se pierda el control del portafolio comercial. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar la página. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es agregar una página existente. Cabe resaltar que la persona que va a solicitar la página de Facebook existente debe ser administrador, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a pegar la URL de la página o el link para que nos los coloque. A otra persona que se le va a enviar es a este correo, ya que esa es la otra persona administradora. Y le damos clic en reclamar página. Entonces, en este caso, la página se agregó. En este caso dice, revisa las personas que no forman parte del portafolio comercial. En este caso tengo que agregarla al portafolio comercial. Voy a dar siguiente, le voy a decir control total. Y le damos control a todo, le decimos siguiente y enviamos la invitación. En este caso, si aparece este error, pues bueno, no sucede nada, lo pueden reinterpretar más tarde. De todas maneras, el uso de la página va a ser factible. Haciendo el uso de la página de Facebook. Lo que vamos a hacer también es crear una cuenta publicitaria. Entonces lo que vamos a hacer es crear una cuenta publicitaria. Le vamos a colocar el nombre de la empresa. Aquí vamos a seleccionar pues la zona horaria de su región. En este caso voy a colocar Bogotá. Y aquí la divisa que maneje en su país. En este caso vamos a colocar peso colombiano y le vamos a dar siguiente. Le decimos que esta cuenta es para este negocio. Le decimos siguiente, aceptamos los términos y le damos crear cuenta. Y luego procederemos a añadir una información de pago. En este caso puede ser una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, ¿ya? O pueden crear una cuenta especialmente para la empresa y pues ahí colocan simplemente la tarjeta de la empresa. Lo otro que vamos a hacer es añadir la cuenta de Instagram. Para nosotros añadir la cuenta de Instagram es importante que la cuenta de Instagram sea profesional, ¿ya? De esta manera, ese paso se logra haciéndolo desde el teléfono o podemos hacerlo desde el computador. Una vez hayan iniciado sesión en su Instagram, entonces estoy aquí en el computador, lo que vamos a hacer es aquí donde dice para profesionales, o sea, en configuración, tipo de herramientas y cuenta aquí en la sección para profesionales, le damos clic ahí, esperamos que cargue y aquí como por defecto viene en personal, lo que vamos a hacer es darle clic en cambiar a cuenta de empresa. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar la cuenta de negocio y le vamos a darle clic en siguiente. Aquí le damos siguiente nuevamente y aquí buscamos una categoría que nos define, o sea, que usted crea. Entonces vamos a colocarle aquí, puede ser marketing, agencia de marketing, por ejemplo. Le damos listo. Aquí le dice que si deseas cambiar una cuenta profesional, decimos continuar. Y aquí vamos a rellenar con la información de la empresa. Una vez hayan llenado la información de la empresa, pues le dan guardar y aquí les aparecerá esto y le dicen listo. Quiere decir que ya quedó configurada nuestra cuenta de Instagram. Entonces, volvemos acá. Para agregar la cuenta, lo único que tienen que hacer es agregar la cuenta de Instagram y aquí lo que se va a hacer es iniciar sesión y simplemente le dan clic en iniciar sesión y colocan sus datos de la cuenta y aquí procederán a añadir la cuenta de Instagram. Y aquí dice que si desean agregar a la persona a la lista de personas, le pueden decir que sí para que administre el acceso. Le decimos que control total y guardamos. Y nuestra cuenta de Instagram ya está añadida al portafolio.
Entonces, de esta manera, nosotros hemos creado un portafolio comercial, el cual nos va a servir. Bueno, antes de despedirme, aquí la cuenta de Instagram no hay persona asignada con acceso. Entonces, en este caso, vamos a asignar acceso, en este caso, a las personas que aparezcan aquí. ¿Ven? Que son las personas que están en este punto. Entonces, aquí estoy yo, aquí está la otra persona. Y le vamos a dar clic en asignar y aquí aparecen las personas asignadas. Nosotros podemos recargar y aquí aparece. Entonces, de esta manera, nosotros hemos creado un portafolio comercial. Solamente en este punto vamos a trabajar páginas, cuenta publicitaria y cuenta de Instagram. En un próximo video, si usted tiene cuenta de WhatsApp, no agregue la cuenta de WhatsApp. ¿Ya? De momento, no agregue la cuenta de WhatsApp porque lo vamos a hacer en otro video y de otra manera. ¿Ya? Entonces, en cuentas de WhatsApp no agregue la cuenta aquí. Tampoco también es importante que no haya creado el número que vamos a utilizar para WhatsApp, no tenga una cuenta de WhatsApp Business. ¿Ok? Entonces, es importante que el número sea nuevo, o si desea utilizar el número de su empresa actual, debería eliminar la cuenta de WhatsApp Business, ya que vamos a crear una nueva cuenta de WhatsApp. ¿Ya? Tenga en cuenta que ese nuevo número de WhatsApp pues perderá los chats. Los chats se quedarán en el teléfono de una manera que no van a poder acceder. Entonces, aquí en este video solamente vamos a añadir personas, vamos a añadir la página de Facebook, la cuenta publicitaria y la cuenta de Instagram. Es lo único que vamos a hacer de momento. Así que esto es por ahora. Terminamos aquí este video y nos vemos en una segunda parte.